Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos al Archivo General de la Nación. Los que no lo conocen, espero que tengan la oportunidad de poder recorrer estas nuevas instalaciones. Soy Emilio Perina Konstantinovsky, soy el director general del Archivo General de la Nación y la verdad que es un verdadero honor inaugurar esta jornada, porque lo que hoy nos convoca es un logro fundamental para nuestra institución y para la comunidad académica: la presentación de EducArchivos. Esta guía, que ya pueden descargar en forma libre y gratuita desde la web, fue elaborada con enorme dedicación por nuestro trabajo de departamentos escritos. Y es un gran aporte que, de alguna manera, logra sistematizar los fondos documentales e instituciones vinculadas a la gestión de la educación argentina. Parte de estos fondos no estaban a la consulta, no estuvieron a la consulta durante mucho tiempo y bueno, estamos ampliando con motivo de la mudanza y el dejar el edificio de ALEM. También estamos mudando los fondos de WITCOM y muchos fondos que estaban en subsuelos para colocarlos en lugares mucho más adecuados. Este proceso tiene distintas etapas que nosotros consideramos que son un verdadero logro, porque en definitiva a veces se trata de materiales que tienen 60 o 70 años sin tratamiento y sin estar a la consulta, y que avanzamos con los recursos que tenemos, que siempre son escasos, en ir terminando esas etapas. Por eso, sin embargo, no queríamos limitarnos a una presentación formal. Entendemos que el patrimonio documental cobra su verdadero sentido cuando se activa, se debate y se utiliza. El fin de todo nuestro trabajo, el fin último, el que lo justifica, es la consulta. Es un público de todo tipo, heterogéneo, que quiere conocer esos materiales. Y por ello decidimos organizar esta jornada titulada Archivos, Educación, Usos Pedagógicos y Posibilidades para la Investigación. Este espacio que diseñamos para docentes, investigadores y todo público interesado busca reflexionar sobre cómo los archivos pueden transformarse en herramientas dinámicas dentro del aula, aportando a la producción del conocimiento crítico y fortaleciendo nuestra memoria colectiva y vida institucional. Para nutrir este intercambio, contamos con un panel de expositoras de primer nivel: Gisela Andrade, magíster en Ciencias Sociales de la UBA; Karina Kergarabat, espero haberlo pronunciado bien, antropóloga y responsable del Archivo Histórico de ENSC número 4; Vanessa Romualdo, coordinadora del postítulo de Investigación Educativa de la Escuela Joaquín B. González; María Laura Sobral Prado, traductora pública de la UCA y destacada docente, archivistas también, como Gabriela Castro, Joana Sierra y Gala Domínguez van a integrar estos paneles. Los invito a aprovechar esta jornada, a participar activamente del debate y a descubrir EcoArchivos, como todo el otro acervo que tiene el Archivo General de la Nación, una llave de acceso inestimable a nuestra historia educativa. Muchas gracias por la amable atención y por estar acá. Gracias. Bueno, buen día. Gracias a todos y todas por venir. Bueno, tal como comentó Emilio, este trabajo, la confección de esta guía, surge el proceso de mudanza desde la sede de la calle Alem de nuestro archivo hacia esta nueva sede. Hemos mudado documentación, como el caso del Fondo Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. No sé si alguno de ustedes ha estado en otras jornadas donde hemos presentado el proceso de trabajo con ese fondo documental, que incluyó la mudanza desde un depósito que tiene el Ministerio del Interior, el ex Banco Nacional de Desarrollo, que estaba en una bóveda, el traslado a este edificio, tareas de conservación preventiva y de descripción de ese fondo documental, que desde su ingreso al Archivo General de la Nación no había estado a la consulta, y hoy en día está para la consulta pública de todos y todas. A partir de eso, en el Departamento de Documentos Escritos empezamos esta tarea de confeccionar esta guía
con información sobre otros fondos documentales de instituciones que de alguna manera estaban vinculados con la gestión educativa en nuestro país. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una guía para la archivística? ¿Sí? ¿Qué denominamos cuando hablamos de guía para nuestra disciplina? La guía es un instrumento de descripción archivístico que contiene información sobre algunos fondos documentales. Puede haber diferentes tipos de guías. Hay guías que es de una institución y presenta información de todos sus fondos documentales, o puede haber guías con información sobre determinados fondos. En este caso, son relacionados a la historia de la educación. Es un instrumento de descripción que facilita la localización de esos documentos y que tiene información sobre las instituciones, ¿sí? Nosotros siempre hablamos que en la archivística, la información que presentamos como archivistas da cuenta del contexto de producción de los documentos, cómo estas instituciones que tienen determinadas funciones generan los documentos de archivo que están puestos a la consulta. Para eso, este instrumento de descripción que ustedes se van a poder descargar por el QR que está acá, tenemos algunos para que lo vayan viendo, elegimos para presentar la información en esa guía los elementos de la norma internacional de descripción archivística, la ISADG, que puede ser conocidos por algunos. No pusimos todos los elementos de la norma, sino algunos, más que nada los que tienen la historia de la institución, ¿sí? El contexto de producción, qué funciones tenía esa institución, cuándo se creó, los cambios que hubo, información sobre el alcance y contenido de la documentación que pueden encontrar, y sobre el volumen y el soporte, ¿sí? En qué soporte está, cuánto volumen hay y las fechas extremas de la documentación. En los casos que esos fondos documentales que están dentro de la guía están subidos al software Atom, van a tener un link para ampliar la información y ahí van a tener las normas ISADG completas. Los fondos documentales que integran esta guía son instituciones que algunas, como el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, sí tenían sus funciones primarias, entre otras funciones, gestionar instituciones educativas. Gestionaba también las instituciones museísticas en la sección de instrucción pública. Después hay otras instituciones que no específicamente en sus misiones y funciones principales gestionaban la educación, pero que se han relacionado con instituciones educativas como por ejemplo la Dirección Nacional de Arquitectura para la arquitectura escolar, la construcción de edificios, la refacción y construcción de talleres en algunos colegios. Y también integran a la guía otros fondos documentales de instituciones educativas propiamente dichas, como la Universidad de Buenos Aires, en su fundación, el Colegio de Ciencias Morales, que es hoy el Colegio Nacional de Buenos Aires, instituciones educativas relacionadas a la sociedad de beneficencia y demás. Queríamos aclarar, igual como lo van a ver en la información de la guía, esta guía se compone de fondos y agrupamientos documentales que integran el Departamento de Documentos Escritos de nuestra institución. Hay otros departamentos de nuestra institución, como por ejemplo el Archivo Intermedio, que también poseen fondos documentales de instituciones que gestionaban la educación en nuestro país, ¿sí? Como por ejemplo el Fondo Ministerio de Educación, que es la institución que continúa al Fondo del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, y la documentación del Consejo Nacional de Educación. Esa documentación y la información sobre sus descripciones también las van a encontrar en Atom y las pueden consultar en nuestra sede de Paseo Colón. Bueno, si bien sabemos que el trabajo con documentos de archivos muchas veces está asociado más que nada al trabajo de investigación propiamente dicha, queremos aprovechar a partir de una necesidad que nos han manifestado público que ha venido en jornadas anteriores, como la de Educación y Patrimonio y Semana del Patrimonio, Archivos Abiertos, que se hicieron ambas durante el año pasado, tal vez algunas hayan venido. Queremos entonces proponerles que miren, recorran la guía con ojos de educadores, ¿no? Y qué alcance podrían tener estos documentos en el aula, en el uso práctico en el aula, en el uso pedagógico de estos archivos, ¿no? Sea a la disciplina que se dediquen, creemos que todas estas documentaciones tienen la posibilidad de ser leídas y ser analizadas y ser pensadas dentro del aula o en ámbitos de educación no formal también.
Así que les proponemos que ampliemos un poco la mirada ahí y que veamos de qué manera eso puede nutrirnos a nosotros como docentes en este sentido. Apenas terminemos esta breve introducción, vamos a estar repartiéndoles algunas guías que también van a poder bajar, como dijo la compañera, del QR que está acá en pantalla o en la tele completa para que ustedes la puedan tener, acceder y consultar. Y ¿qué más? Y se van a ir con unos souvenirs, que son unos stickers que hicieron nuestros compañeros de comunicación muy lindos, que están en la mesa de recepción. Así que no se olviden de llevarlos. Bueno, gracias. Bueno, hola, buen día a todos y todas. Un poco la propuesta de hoy, como decían mis compañeras, es invitar a pensar los archivos también no solo para investigadores, sino también para la ciudadanía en general, y en esta perspectiva un poco desde la educación y fortalecer los vínculos con la escuela, ¿no? Pensar cuál es ese vínculo entre archivos y escuela, cómo se pueden incorporar, que si bien seguramente a lo largo de las prácticas docentes, yo imagino que hay muchos docentes o gente que ejerce la docencia que se ha anotado acá, un poco la propuesta es volver a conectar con estos espacios, pensarlo como parte también de nuestras planificaciones y fortalecer un poco el vínculo con la escuela, pensando en la escuela como la transmisora de legados culturales, ¿no? Y en esto los archivos tienen mucho que decir, ¿no? Son testimonios de una época, son fuente para la historia y son garantía de derechos. Entonces la propuesta de esta guía de fondos es pensarlo también para la investigación, pero también para, como decía Joana, para los docentes, la gente que está en el aula o en educación no formal. En sí mismo, un día, en algún punto, es poder fortalecer el vínculo con la ciudadanía, no solo para la investigación, es un patrimonio documental de todos y que, bueno, que invita también a pensar, bueno, sobre la memoria, sobre cómo construimos, ¿no? Hacernos preguntas y hacernos preguntas con un otro, en este caso con los estudiantes, puede ser una oportunidad interesante para acercarnos a estos espacios. Así que bueno, los invitamos para pensar todas estas propuestas y demás trabajo. Vamos a invitar a Gisela Andrade y a Marisa Kergarabat, que son responsables de la Escuela Normal número 4, ¿sí? Gisela es magíster por la Universidad Nacional de Luján, es directora de la Maestría en Historia y Divulgación por la Universidad Nacional de Quilmes. Tiene muchos títulos, Gisela, los voy a decir todos también, me voy a tomar ese atrevimiento porque la conozco de hace tiempo, fue mi tutora de prácticas también, es adjunta de la Cátedra de Didáctica y Prácticas Especiales de Historia por la Universidad Nacional de Buenos Aires y creo que ella, y es vicerrectora de la Escuela Normal número 4 también. Marisa Kergarabat es profesora, es antropóloga, como la profesora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional de Buenos Aires y es responsable del Archivo y Museo Roberto Gargiulo de la Escuela Normal número 4. Así que las invitamos a subir y contar esta experiencia. En principio es una guía de los fondos documentales que tenemos, que forman parte del acervo de documentos escritos del AGN. Vos decías si era una guía colaborativa que se puedan sumar. No, es una guía sobre los fondos que tenemos en nuestra institución, información sobre el acervo y cómo venir a consultarlo. Podemos trabajar en hacer una guía así colaborativa, lo podemos plantear como un proyecto, sí, por supuesto. Bien, va a subir también a charlar con nosotros María Laura Soral Prado, le agradecemos. María Laura es consultora educativa en educación superior, formación docente, liderazgo académico y desarrollo curricular. Es especialista en educación en lenguas, supervisión pedagógica y entornos virtuales en aprendizajes y está formada en la UCA, la Universidad Católica Argentina. Queremos agradecerle y mandar un saludo a Vanessa Romualdo, la coordinadora
del posgrado de investigación educativa del Instituto Superior de Formación Docente, el Joaquín B. González, y a Pablo Pino, doctor en educación, que estaban comprometidos a venir. Lamentablemente, por situaciones particulares, no pudieron, pero está abierta la invitación para renovar el espacio y que volvamos a juntarnos y discutir. Así que, bueno, bienvenidas, compañeras, y esperamos que sea de su agrado. Hola, buenos días a todos y todas. En principio, bueno, yo soy Gisela Andrade, Marisa Kergarabat. Nosotros estamos aquí hablando en nombre del Normal 4, que es una institución muy grande y representamos solo un pequeño espacio en esa institución educativa. Primero queremos agradecer, para nosotras es un orgullo estar acá contando, compartiendo con todos ustedes nuestra experiencia de trabajo en el Normal. Agradecer especialmente a Gala, a Gabriela y a Joana, que bueno, felicitarlas por el trabajo, por un lado, y por el otro lado, agradecerles la invitación, esta cosa de pensar en el archivo y la escuela y invitar a la voz de las escuelas, nosotros en este caso, para poder pensar cuáles son los lazos que podemos establecer, restablecer o crear entre las escuelas y los archivos. Los que venimos del campo de la historia y de la enseñanza de la historia, sabemos que el archivo, el documento, es nuestra materia prima, pero el archivo y la escuela tienen bastante poco diálogo y tampoco ejercicio de trabajo, y para los que nos dedicamos a la enseñanza y a pensar la enseñanza de la historia, creemos que esto es de lo más valioso que podemos empezar a pensar. Entonces, la escuela, para quienes no conocen, la Escuela Normal número 4 queda en el centro geográfico de la ciudad, al lado del Parque Rivadavia. Es una escuela que tiene los 3 niveles obligatorios del sistema educativo, el nivel inicial, de primario y secundario, y también 2 carreras de formación docente, el PEP y el PEI, el profesorado de educación especial, de educación primaria, y el profesorado de educación inicial. O sea que en nuestra institución, casi media manzana de edificio, circulan por día más de 2.000 estudiantes, desde 2 años hasta adultos que están cursando el profesorado, y docentes en amplísima cantidad para cubrir estos espacios. Compartimos nuestro espacio con el Liceo número 2, que funciona el nivel secundario del Liceo 2 por la tarde, con lo cual a veces digo, gestionamos un monstruo lindo, que nos da mucha vida, que está lleno de vida, que está lleno de conflictos y que está buenísimo transitar y seguir apostando por eso. Nosotros hoy vamos a compartir una experiencia de construcción de un archivo museo escolar, y que lo que primero que queremos aclarar es que quienes circulamos e impulsaron el trabajo del archivo
no tenemos o no tuvieron vínculos con la archivística profesional, ¿no? Y esto nos parece que es bien importante porque vamos a compartir cómo se dio todo ese proceso de patrimonialización del museo y el archivo gestionado por la propia comunidad educativa con saberes propios y que tienen que ver con las biografías escolares y que tiene hoy un espacio, una entidad que dialoga con otros actores por fuera inclusive del espacio de la escuela. Y nos parece bien interesante compartir ese proceso de construcción y contexto de institucionalización de el lugar, de un espacio que primero se hablaba de determinadas cosas y después se convirtió en un archivo, se convirtió en un museo, tiene espacios físicos, tiene dispersiones que ahí Marisa nos va a comentar un poco más y desarrollar, ver cuáles son las características. Marisa va a compartir bien las características que hoy tiene el archivo y qué estamos proyectando o qué queremos hacer, después veremos cómo y cuándo lo hacemos. Y por el otro lado, las potencialidades, en función de lo que nos convoca esta jornada, las potencialidades de ese uso académico y pedagógico que hoy le estamos dando al archivo, ¿no? Con estos saberes que contamos, con estos vínculos y redes que tejemos por fuera, en realidad ese archivo, como todo archivo vivo, que está en proceso de construcción. Perfecto. ¿Se escucha? ¿Sí? Bien, me voy a meter de lleno con esto de cómo se construye un archivo en una escuela, ¿no? Y ese espacio del que venimos a contarles y a compartir con ustedes. Como verán en esa diapositiva, lo que hay es un recorte, es una línea de tiempo, como la que solemos trabajar, utilizar en las aulas y demás, sobre todo si somos docentes en historia. Hicimos un recorte muy chiquitito. Se imaginarán que desde la fundación de la escuela en 1908 hasta el día de hoy, que pasaron casi 118 años desde su fundación el 1 de mayo, pasaron muchas cosas más. Nosotras hicimos un recorte para volcar acá en esta diapositiva que tiene que ver con ciertos eventos que de alguna manera fueron fundando este archivo que existe hoy en día, ¿no? O sea, como eventos que fueron categóricos y que de alguna manera dieron el empujón a lo que tenemos hoy. Bueno, como les decía, en 1908 es la fundación de esta institución, no tenía un edificio, o sea, tenía un edificio propio, pero estaba ubicado en otro lugar, no donde está hoy en día, junto al Parque Rivadavia. Recién en 1910, mediante una compra que realiza el Estado Nacional, adquiere el edificio que actualmente ocupa. Esas fechas que están ahí, 1912, 1925, tiene que ver con cómo se va conformando el colegio, cuándo adquiere su número, ¿no? Porque cuando a partir de 1912 hay una organización de las escuelas normales, se les asigna números según la fecha de fundación, tenemos el número 4, que tiene que ver también con después lo que va a ser la identidad de la escuela, ¿no? El normal 4 es una cosa, el normal 1 es otra cosa, entonces esto nos parece importante tenerlo acá. El origen de la biblioteca, que empezó teniendo otro tipo de impronta, que era una biblioteca popular y demás, hoy en día es una biblioteca central que sirve a los propósitos de todos los niveles institucionales que mencionó Gisela. En 1926, esto para nosotros es un ícono en la historia escolar que tiene que ver con la creación de una revista que se publicó durante 11 años, entre 1926 y 1937, donde la escuela muestra lo que pasa en la escuela, y cuenta la vida diaria escolar, pero además se fundó como un espacio donde los docentes que practicaban en esa escuela podían contar sus experiencias, ¿no? Entonces, hoy en día nos sirve como un fondo espectacular para conocer cómo era vivir y hacer educación en esos momentos. Bueno, 1998 también es una fecha de corte muy importante. Ahí pusimos miradas pedagógicas sobre los archivos y objetos escolares. ¿Qué pasó? Esto ya es más tipo anécdota, pero es importante para la fundación del archivo. Un docente que en ese momento se desempeñaba en el nivel terciario, que era Roberto Gargiulo, fue convocado para escribir un discurso, porque se cumplían 90 años de la fundación de la escuela. Y empezó a buscar documentación y a ver, bueno, ¿qué tengo yo disponible acá para poder contar en esta fecha tan importante para la escuela algo importante sobre ella, ¿no? Entonces, fue el primero que tuvo, de alguna manera, cierto sentido sobre el material que estaba disponible, y lo aprovechó para ese discurso, pero ya había sembrado en él y en otros esa semilla de
tenemos todo este acervo, no solo documental, sino también material, cómo podemos utilizarlo, y es el primero que piensa, esto tiene que servir para las prácticas docentes de nuestros estudiantes del terciario, ¿no? Entonces, en esa preocupación por hacer ese archivo útil, empezó a tratar de recopilarlo, ¿no? Piensen ustedes, este edificio tan grande que describía Gisela, tiene muchos espacios, recovecos, las cosas que se dejan de usar se empiezan a arrumbar en distintas salas, y él tuvo como ese primer empujón de empezar a decir, tenemos que juntarlo, hay que protegerlo, hay que cuidarlo, tiene que estar disponible para otros. Así que es una fecha para nosotros muy importante porque tiene que ver con la existencia hoy en día de ese archivo. 2008, también fecha importante, 100 años en cualquier institución, ¿no? Los 100 años, los 150 años son como números muy importantes, y llegó a movilizar a otros miembros de la comunidad y a que todos aportaran de alguna manera y a visibilizar lo que estaba disponible. ¿Por qué? Porque en esos 100 años se abre la escuela a familias, a otras personas que son convocadas de la comunidad, fuera de la comunidad escolar, y empieza con una apertura a mostrar qué hay. Desde 2013 tenemos la suerte de tener ya proyectos sistemáticos, o sea, con personas dedicadas, si bien no con muchas horas ni con mucho dinero, eso no, pero, o sea, personas dedicadas exclusivamente a salvaguardar ese patrimonio que tenemos. 2019 finalmente, dice ahí, inauguración del archivo histórico del museo. ¿Qué significó eso? Asignar un espacio propio, fijo, que hoy en día transitan estudiantes, investigadores, y no es solamente esta sala de exposición, es un aula, ¿sí? O sea, históricamente era un aula, ahora es el espacio del museo, pero vino de la mano de otros pequeños espacios que también se dedicaron exclusivamente para esto, ¿no? Para el guardado de documentos, para el guardado de objetos materiales, ¿no? Y ya cambia además la cabeza de las personas que transitan esos espacios, como diciendo, está este lugar, ¿no? Y hay que cuidarlo, hay que preservarlo. Y bueno, por último, la última fecha que rescatamos es en el 2024. Desde la institución se arma un proyecto general, que es este Centro de Estudios e Investigación, que no solo toma el trabajo que se hace desde el Archivo Histórico y Museo, sino también desde otros equipos de trabajo de la institución, como por ejemplo el equipo de investigación, que está formado por docentes de terciario y de media, ahora también, Jóvenes y Memoria, también están los equipos de Derechos Humanos, ESI, ¿no? Hay muchos equipos de trabajo que se conformaron durante muchos años. Obviamente las personas vamos cambiando, ¿no? Pero el proyecto sigue estando. Entonces era importante para la escuela darle un entorno más formal, institucional, tal cual, porque eso nos avala y nos permite hacer un montón de otras cosas, ¿no? Ahí va. Esto es más que nada para contarles un poco de qué va el proyecto hoy, ¿no? Es un proyecto que tiene 3 ejes. Uno tiene que ver con la extensión, que es el trabajo prácticamente diario con los distintos niveles de la escuela, que convoca a estudiantes, que convoca a docentes, que tiene que ver con mostrar lo que tenemos, el potencial de lo que tenemos y que eso pueda ser aprovechado, ¿no? Se trabaja en conjunto con los docentes para que ellos incluyan esto en sus planificaciones y de esa manera, o sea, que nos cierre a todos de alguna forma. Por otro lado, hay un trabajo que tiene que ver con exclusivamente con la documentación, que tiene que ver con inventario, digitalización y demás, que ahí contamos con el apoyo de otros agentes externos, que ya lo vamos a mencionar más adelante. Y por último, visibilización, ¿no? O sea, contar qué estamos haciendo. Hacer que el archivo sea accesible para otros que nos exceden. En esto de trabajar con la comunidad escolar y disponer y tener este acervo que es tan valioso, nos lleva también a interactuar con otros que no son miembros directos de la institución para que puedan utilizar ese archivo para el estudio. Entonces, eso también lo vamos a profundizar después, pero implica que personas de muchas instituciones vienen a consultar ese archivo. Como les decía antes, no es un archivo solamente documental, sino que también es un museo y que cuenta con objetos. Entonces, acá lo que quisimos hacer es separar esas dos cosas y hablar del archivo, ¿no? de que fue lo que nos convocó acá. Y nos pusimos, o sea, siempre estamos pensando en esto, ¿no? ¿Por qué es importante? Es como que sentimos la necesidad de tener que defenderlo. Pensamos en esto, ¿no? Tiene un carácter particular, no solo porque son documentos que fueron pensados con un fin, para ser utilizados con determinado fin y que ahora tienen otro fin, ¿no? Esto de utilizarlos para la enseñanza, para la investigación. Y por otro lado, se trata además de un acervo documental que surge de algo muy particular, que es la educación, ¿no? No tiene contenidos de otras áreas, de otros espacios.
En el sentido, memoria escolar, ¿por qué? Porque vemos que esto se construye con la comunidad total, ¿no? De todos los que transitaron y transitan hoy por esta escuela, y que no podemos dejar de relacionar esa construcción que es colectiva con nuestro sentido de pertenencia e identidad, ¿no? Que es lo que nos hace únicos. El carácter cultural, o sea, todo esto que pasó y que está registrado en esos archivos no deja de ser parte de ciertas épocas y de ciertas maneras de pensar. Y después señalamos o destacamos, hay otros 3 puntos que tienen que ver con esto de la activación comunitaria del patrimonio, los usos académicos y los usos pedagógicos, pero para no repetirme lo dejo más para adelante porque hay filminas específicas que hablan sobre eso. Bien, en pos de hacer que este archivo esté disponible, que pueda ser consultado, no se asusten por las fotos, por esas imágenes que están acá arriba, es la realidad. Pero bueno, para poder hacerlo accesible tenemos que de alguna manera evaluarlo, ¿no? ¿Qué características tiene este fondo actualmente? Es un fondo documental que es amplio, es extenso, no está contabilizado aún, está en proceso de ser contabilizado, si es que se puede contabilizar. Es heterogéneo, tiene diferentes orígenes, también tenemos distintas situaciones de conservación de cada uno de esos documentos, está distribuido, está localizado en diferentes lugares, es muy interesante de abordar. Ahí va. En cuanto a esto de sus dimensiones, actualmente tenemos un cálculo hecho de que aproximadamente está abarcando 95 metros lineales dentro de la institución. Puede parecer que no es mucho, pero para nosotros es un montón. La composición es heterogénea. Esto es una primera descripción, ¿sí? No tiene que ver con criterios archivísticos, sino algo que nos sirve a nosotros para trabajar en el día a día y que tiene que ver con poder identificar, bueno, cuáles son los orígenes de esto, ¿no? ¿Y qué tenemos? ¿Cómo los separamos? ¿Cómo los clasificamos? Hay libros de actas, hay registros de calificaciones que datan desde 1908. Está el acta fundacional de la escuela, por ejemplo. Hay certificados, hay resoluciones, hay mucha normativa, hay planes de estudio, hay libros, hay mapas, hay mucho material que fue hecho por los mismos estudiantes de distintas épocas, de cuando los mapas se hacían a mano, o sea, es muy interesante de ver todo eso. Monografías, dibujos, obviamente hay fotografías, ¿sí? O sea, va más allá del documento escrito. Hay memorias institucionales, recortes periodísticos, bueno, es múltiple, es variado, es muy heterogéneo realmente y es un desafío, ¿no? En cuanto a esto de que, cuáles son los orígenes de eso, ¿no? Que quisimos decir antes que, si bien todo tiene que ver con nuestro núcleo, que es la educación, cómo llegan estos documentos a ser parte del archivo, ¿no? Entonces tenemos que hay algunas cosas que tienen que ver con movimientos internos, institucionales. Sepan ustedes que existe una normativa en las escuelas que dicta cuánto tiempo un colegio debe guardar la documentación, qué documentación tiene que guardar para siempre, cuáles se deben descartar al paso de 1 año, al paso de 2 años, al paso de 10 años. Eso hace que muchas veces documentación que existió en algún momento hoy no esté y otras que sobrevivieron porque no fueron descartadas cuando debían ser. De hecho, esa normativa se modificó hace casi 2 años, entonces ahora hay nuevas fechas de descarte de material y bueno, nada, esto es lo que hace esta idea de cuáles son los archivos que forman parte de nuestro fondo. Movimientos internos nos referimos por ahí a expurgos que se hace a la biblioteca cuando da de baja material que ya no es consultado, que ya quedó desactualizado. Hay un archivo permanente, son estos documentos que nunca van a ser descartados, que deben permanecer, como legajos docentes, por ejemplo, calificadores, copiadores, ese tipo de material. Hay muchos elementos que vienen de donaciones de exalumnos, exautoridades de la escuela, por ejemplo, cuadernos, ¿no? De estudiantes que ya no están más, de estudiantes que ya de otras vidas, ¿no? Porque muchos de ellos ya hace 100 años, 70 años fueron alumnos de la escuela. Muchos de ellos incluso les cuesta desprenderse de ese material y nos ofrecen el formato digital de eso que tienen. Y otros directamente vienen y nos dan sus cosas y las incorporamos a nuestro archivo. Y por otro lado, bueno, esto que decía antes de limpieza, ¿no? De repente encontramos, cuando no había una conciencia de este material puede servir para otra cosa, tiene otro uso, tiene una importancia histórica. Muchas veces en limpiezas hemos visto en los pasillos, cuando todavía no éramos conscientes de tenemos este espacio, lo queremos guardar, de pilones de cosas que hemos rescatado. Y bueno, están las fotos en esta parte. Me estoy alejando. Después...
la presencia física del archivo y del museo y del archivo hizo que hace unos años, bueno, cualquiera que encuentra cualquier cosa va y dice, ay, esto está buenísimo para Marisa, es para el museo, y ahí, bueno, Marisa hace su selección, pero también da cuenta de la presencia y la importancia del archivo que se usa desde distintos niveles, ¿no? Sí. Bueno, esta diapositiva intenta contarles un poco a ustedes esto de la distribución dispersa del archivo. No está concentrado en un espacio, en un lugar. Es una escuela, como decía Gisela, no solamente compartimos con distintos niveles, sino que también compartimos con otra institución. Entonces hay una lucha de poderes por los espacios. Y tenemos material que está en exhibición en esta sala que pertenece al museo. Después hay materiales que son parte de lo que llamamos el archivito, porque es una sala que era una antigua salita y ahora es para archivo, que es esas fotos que vimos caóticas antes, y otros espacios, ¿no? Hay materiales que están guardados en los armarios de rectorado o en las bibliotecas de rectorado, otros están en la oficina de alumnos, que tiene un sentido que estén ahí porque son copiadores, calificadores, que el personal de alumnos tiene que consultar, o sea, son parte de un archivo histórico, pero tienen otra temporalidad, ¿no? Siguen siendo utilizados por la institución. Después, esta filmina pretende a ustedes mostrarles un poco cuáles son los objetivos que tenemos de trabajo sobre este archivo. En parte, en este punto recibimos mucha ayuda, que después, bueno, lo vamos a ampliar, pero por ejemplo, bueno, Gala Domínguez, que recién les presentó todo el trabajo de la guía que elaboraron, está haciendo una tesis y utiliza esa tesis, o parte del objetivo de esa tesis tiene que ver con organizar ese archivo que tenemos en la escuela, con identificar, con hacer una descripción de los materiales, y acercarnos también a toda esta parte más técnica de lo que es trabajar en un archivo. Huellas de la Escuela también es un programa del Ministerio de Educación de Ciudad de Buenos Aires que también nos asesora y nos ayuda con todo esto y también con la parte material, ¿no? De exhibición, de realización de un inventario, o sea, necesitamos mucha ayuda. Y si bien ahí hay un orden, ¿no? Del 1 al 6, no se están respetando esos pasos, pero son las cosas que se están haciendo, ¿sí? Después, te cedo la palabra. Una vez que describimos el archivo, de qué se trata este archivo y todo lo que nosotros consideramos que es esta construcción colectiva de un proceso largo, histórico, que viene dándose en la escuela, nos pusimos a sistematizar un poquito de los usos pedagógicos y los usos académicos que hacemos de este archivo. Este archivo es un archivo que no trabaja puertas adentro, solamente, sí, mucho, puertas adentro, con nuestra propia institución y lo grande de nuestra institución, pero también tiene un uso académico que excede a nuestra institución. Y por eso nos preguntábamos, ¿quiénes recibimos en este archivo para consultas, para estos usos académicos? Y hemos recibido de investigadores de universidades nacionales, de la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Quilmes. Gala está haciendo su tesis en Historia Pública y está produciendo un proyecto de obra que es nuestro proyecto de archivo y de organización del archivo, que en realidad acá hay algo de retroalimentación, ¿no? O sea, el archivo es su objeto de estudio, pero nosotros vamos a aprovechar ese trabajo que ella plantea. Hemos recibido colegas internacionales en proyectos de postdoctorales, entre ellos la tenemos a Eileen Prato, que nos está acompañando, que es de la Universidad Federal de Río Grande do Norte, que está haciendo su tesis postdoctoral y usa también el archivo como parte de ese documentación que puede sacar de ahí para su propia tesis. En realidad tenemos consultas de investigadores que hacen artículos, para artículos académicos, para tesis de maestrías, para proyectos postdoctorales, para trabajos monográficos de la propia institución, o sea, que en realidad ese es un uso pedagógico, ¿sí? Los estudiantes de secundario o los estudiantes específicamente del terciario
usan ese archivo para sus monografías, o sea, tiene también su uso pedagógico, pero que también de otras instituciones, de la Universidad de Buenos Aires, o periodistas que vienen a buscar información a nuestro archivo. Y que consultan, decíamos, bueno, todos estos tipos de documentos que ya Marisa describió. Por otro lado, y como somos una escuela de formación docente también, los usos pedagógicos del museo son del archivo son los más fuertes y lo que más tenemos desarrollado. Tenemos experiencias y trabajos, porque los usamos en nuestras clases de distintos niveles del sistema, porque con el archivo nuestros docentes y nuestros estudiantes producen materiales, los docentes producen materiales para sus clases, nuestros estudiantes producen trabajos, que sea para mostrar distintas actividades, y hay una producción del saber escolar que el museo y el archivo específicamente nos da la posibilidad, y porque también todos participamos en ese proceso de patrimonialización comunitaria que estamos ya llevando delante del archivo. Este es un archivo escolar, es un archivo producido por la propia comunidad. Y como comunidad educativa en el amplio aspecto que implica la comunidad educativa. Nosotros acá tenemos algunas filminas que decíamos, bueno, ejemplos de trabajo y de tipo de trabajo que se hace en el archivo. Marisa es la encargada en el archivo, recibe a los estudiantes y a los docentes en el archivo, y por ejemplo trajimos uno del nivel primario, la historia de la escuela y los símbolos, el trabajo de la propuesta, de elaborar primero una propuesta, de seleccionar los materiales con los que van a trabajar los estudiantes en el archivo con las maestras y los maestros, desarrollarlo, después que pueda comunicarse, difundir ese trabajo. Es toda una tarea sistemática que se hace y se organiza el archivo. Marisa, hay días que no está ocupada, no podemos ir al museo, al lugar del archivo, porque tiene visitas. Cuando dicen visitas, son los mismos niños, niñas de la escuela que tienen reservados sus maestros, profesores, el archivo. Después, otro ejemplo puede ser la de articulación con la Cátedra de Historia Social y Política de la Educación Argentina, donde se seleccionan determinados materiales para que los estudiantes, en función de la propuesta del docente, trabajen en el análisis de los documentos que tienen que ver con los propios modos del hacer, de la enseñanza, de la historia, ¿no? Para que las futuras maestros y maestras también tengan una apropiación de la construcción del saber histórico. Otro ejemplo que, como planteábamos antes, tiene que ver con la articulación entre los niveles y, por ejemplo, el proyecto de Jóvenes y Memoria, donde los chicos y las chicas del nivel secundario utilizan y utilizaron, en este caso, el material de archivo para construir esa propuesta, es eso que fueron a mostrar al encuentro de Jóvenes en Memoria a partir del material de archivo de la propia escuela, ¿no? Contando y trabajando, ahí hay un trabajo súper interesante del trabajo de la escuela, de la escuela y del archivo como insumo. Y por el otro lado, otras articulaciones que el archivo tiene que ha producido y hecho, que tiene que ver con la lógica propia archivística, que en la articulación de la SACAP con la Universidad Nacional de Quilmes, donde ahí sí Gala nos ayudó a que los chicos del nivel secundario tengan una apropiación de ese conocimiento del uso y organización del archivo, y hagan ese acercamiento a la construcción del trabajo archivístico como un trabajo más, y todos los posibles, ¿no? Acá trabajan de eso, y para que los chicos puedan acercarse a esas formas de conocer el trabajo archivístico. Nosotros pensábamos, como para ir cerrando, las potencialidades del uso pedagógico del archivo. ¿Qué nos termina a nosotros
¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros creemos que podemos hacer con el archivo? Decíamos, pusimos 4 títulos, que en realidad son 4 ideas sueltas que vamos haciendo, algunas más, algunas menos. Hay algo de lo que en algunos contactos con algunos colegas brasileros, exactamente Adriana Koyama, que es un trabajo que nosotros hemos leído mucho para pensar el archivo y los vínculos de los archivos escolares, es esta idea de poder pensar archivos simulados o colecciones de archivo para que los chicos y las chicas de nuestras escuelas desde el área de las ciencias sociales tengan ese acercamiento concreto a las formas del hacer propias del trabajo en el área de las ciencias sociales. Hoy, en un mundo complejo con el proceso de conversión digital, diría de WI, estamos necesitando pensar cómo la asociación de archivo-escuela, ¿no? Archivo General de la Nación o el archivo de nuestra propia escuela, de nuestra propia Normal 4, con el trabajo cotidiano de la enseñanza de las ciencias sociales y específicamente de la historia, es algo que tenemos que aprovechar y potenciar, porque en el marco de que todo está disponible en Internet, suelto, sin lógica, sin criterios de organización, me parece que la escuela, nos debemos desde la escuela pensar en esos procesos de enseñanza y formación, que también requieren acompañar a los docentes a conocer más, por eso valoro muchísimo estas iniciativas, la guía y otros posibles talleres que se pueden pensar desde esto. Por eso pensarlo para la formación para la formación de historiadores e historiadoras e investigadores, donde en realidad ampliamos redes, no nos quedemos solos dentro del espacio de la escuela, ¿no? Sino ampliar redes con universidades, con instituciones, como contaba recién Marisa. Y también que ese archivo nos permite a nosotros como docentes y a nuestros estudiantes a producir materiales propios para trabajar nosotros en nuestras aulas y que nuestros estudiantes transiten esa práctica de la historia, ¿no? La construcción de la historia, con la construcción del saber. La presencia del archivo en nuestra escuela nos permite que nuestros y nuestras estudiantes, los niños más pequeños hasta los más grandes y futuros docentes, puedan vivir la posibilidad de producir historia, producir conocimiento histórico. El archivo es un espacio, creo, muy fructífero para eso. Y otra de las cosas que queremos profundizar y que nos parece que es el signo de este archivo es ese proceso de patrimonialización comunitaria. Todos estamos armando, colaborando con ese archivo. Y no podemos decir, si hoy Marisa es la cabeza de ese proceso, yo soy autoridad en la escuela, este es nuestro archivo. No, este es el archivo de nuestra comunidad, que tiene su historia, como lo planteó Marisa, y que la va a seguir teniendo cuando nosotros no estemos, pero que necesitamos consolidar ese espacio. No sé, teníamos ahí... No sé cómo estamos de tiempo. Tenemos... ¿Podemos? A ver si... A ver, no. Hay un pequeño video que no sé si se puede reproducir directamente desde la... A ver, ¿se podrá? ¿Saldrá? A ver. Probamos.
Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Laura Sobral. Entre todo lo que ya nos han ido comentando, para no repetir, mi principal foco de trabajo tiene que ver con la formación docente dentro de la universidad. Trabajo en la Universidad Católica, de la cual me gradué hace muchos años, y mi principal foco de trabajo tiene que ver con formar docentes comprometidos con este nuevo sistema educativo y estas nuevas exigencias que tienen nuestros alumnos hoy, tanto de conocimiento como de saber, ¿no? Hoy nuestros alumnos saben, aprenden y conocen distinto, ¿no? Creo que el trabajo junto con el archivo es sumamente necesario, sumamente enriquecedor y potenciador de nuevas posibilidades que este nuevo sistema de inmediatez en el que están metidos nuestros alumnos no les permite, ¿sí? Creo que justamente es necesario este cambio de paradigma, ¿no? Esto que venimos tratando de generar en la formación docente, en estos nuevos docentes que se van a presentar en las aulas como formadores de ciencias, ¿sí? y formadores de diferentes disciplinas, y este nuevo cambio de paradigma que ellos tienen que conocer y que tienen que saber para luego poder potenciar sus aulas, como nos contaban recién las chicas. Este cambio de paradigma que venimos ya transitando hace varios años en educación tiene que ver con esto que hemos escuchado mucho de muchos autores, que tiene que ver con el alumno como centro de su propio aprendizaje. Y esto es fundamental que suceda para el aprendizaje de ciencias, para la investigación, para las publicaciones, para apropiarse de todo este material cultural que les provee el archivo. Y para eso es necesario que generemos nuevas y mejores planificaciones que pongan al alumno como centro de su propio proceso y que lo expongan al material auténtico. Para todos los alumnos es sumamente enriquecedor, eso ya lo sabemos, los que estamos en educación, los que hemos transitado aulas, sabemos que es mucho más gratificante y enriquecedor para su formación cultural, no solo de las disciplinas, es estar expuestos a material auténtico, material real de ese evento, de ese hecho histórico, de esa situación, de ese momento cultural de su sociedad, de su país, de su región. Y es muy necesario poder generar en nuestros alumnos este método de aprendizaje más comunicativo. Esto que decimos siempre, enseñarles a hablar, ¿sí? Enseñarles a hablar con criterio, con conocimiento, con fundamentación. Por eso nos centramos en algunos lineamientos actuales, ¿sí? que requieren y exigen que los docentes desde las aulas pensemos la capacitación de futuros docentes y la capacitación hacia nuestros propios alumnos también, desde planificaciones más estructuradas, pero estructuradas no quiere decir inflexibles, sino estructuradas en el sentido de bien pensadas, bien organizadas, bien diagramadas, ¿sí? Con objetivos pedagógicos claros, que las actividades que proponemos a nuestros alumnos, a estudiantes, sean realmente significativas y en entornos de aprendizaje que realmente generen, estimulen y potencien esa capacidad que todos nuestros alumnos tienen, sin ninguna duda, y que se apoye en esto que habremos escuchado nombrar un montón de los saberes previos. Todos tenemos saberes previos en todas las disciplinas, todos podemos inferir de cualquier disciplina alguna fundamentación, algún saber que es necesario para volver a construir el aprendizaje. Esto de aprender y reaprender permanentemente. Y esta es una frase que me ha marcado mucho en mi formación docente, la he escuchado en innumerables congresos y capacitaciones, y tiene que ver con el uso de material auténtico, el material que nos proporciona cualquier archivo de cualquier institución. Todas las instituciones tienen sus archivos, todas las instituciones tienen sus espacios históricos, y este material auténtico no solo enseña, ¿sí? No solo enseña el contenido conceptual, sino que abre la ventana al mundo real. Esto que siempre decimos de
generar que la escuela salga a la calle, que las puertas del aula se abran a la realidad, que conecten con ese mundo real, que el alumno pueda entender que de cualquier disciplina en la que se esté formando, eso existe y sucede puertas afuera de la escuela. Esa conexión que la escuela necesita tener con su patrimonio cultural, con la sociedad en la cual está inmersa. Es ahí donde el aprendizaje cobra sentido, donde el alumno puede encontrar esa conexión con lo que sucede en el exterior y le da emoción y propósito a todo proceso de aprendizaje. El uso de material auténtico es innegable dentro de las aulas y es muy necesario en toda formación porque potencia eventos comunicativos reales, ¿sí? Para el alumno no es lo mismo saber quién estuvo en tal acto de la independencia, por ejemplo, que leer, ¿sí?, la Declaración de la Independencia y ver quiénes la firmaron, ¿sí? El alumno lo aprende de otra manera, lo aprende más y lo aprende mejor, lo aprende con sentido, lo aprende con propósito. Y a su vez potencia esta oportunidad de expresión, que es lo que queremos que nuestros alumnos logren, expresarse adecuadamente, expresarse dentro del área de la ciencia que estén estudiando, y lo lleve y lo potencie a esta metacognición, que es esta oportunidad de reflexionar sobre el saber aprendido, sobre lo que ya he estado trabajando, poder evaluar hasta qué nivel he podido aprender ese contenido nuevo que estoy incorporando. La metacognición requiere tener consignas claras, consignas precisas, esta oportunidad de reflexión sobre el material auténtico presentado. Esto va a generar un sujeto de aprendizaje activo, ¿sí?, donde va a poder aplicar rutinas de pensamiento concretas, rutinas de pensamiento que lo van a llevar a reflexionar potencialmente sobre aquello que acaba de aprender, y esta participación del alumno frente a los nuevos materiales cobra un significado mucho mayor, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos unir escuela, universidad, aprendizaje con lo que sucede en la sociedad y con lo que los archivos hoy en día nos proponen? Primeramente, como todos docentes, en nuestra planificación de clase, en nuestras aulas, plantear una agenda de trabajo, ¿sí? No es el uso del material por el uso mismo, ¿sí?, sino es un uso con propósito, con sentido, con una agenda particular de trabajo y de reflexión a lo largo de todo el proceso. Esto va a tener una fundamentación. El alumno tiene que saber el por qué estamos aprendiendo esto, por qué estamos investigando, por qué estamos visitando el archivo y el para qué. Esa fundamentación es sumamente importante que el alumno la conozca para que le dé sentido, para que se apropie de ese conocimiento. El objetivo tiene que ser claro, el objetivo tiene que ser preciso, el por qué estoy haciendo y planteando esta actividad. Obviamente, luego planificaremos todo el contenido, de qué manera lo vamos a desarrollar o de qué manera se espera que el alumno lo aprenda. Y lo fundamental, de qué recursos, ¿sí?, nos vamos a valer para llegar a ese contenido. ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué oportunidades tenemos? ¿Cuáles son nuestras realidades posibles para poder adquirir ese aprendizaje? Y fundamentalmente, los tiempos, ¿sí? No apurar el proceso de aprendizaje, no cubrir aquellos huecos de aprendizaje con eventos que no conduzcan a la incorporación de contenido significativo para nuestros alumnos. Tener una estructura o un plan de trabajo claro dentro de las aulas, por supuesto, va a estructurar esa adquisición de conocimiento, pero a su vez va a facilitar la transición de un espacio al otro. Y el alumno va a aprender más y mejor. El aprendizaje significativo, que es lo que todos hemos escuchado nombrar y que queremos que nuestros alumnos adquieran y que lleguen a ese aprendizaje que realmente sea valioso para ellos como seres sociales, requiere de varios aspectos, pero estos enumerados acá son los fundamentales o los que nosotros como educadores planteamos a nuestros alumnos y más en la formación docente. Es
propiciar momentos de trabajo en contextos de situación real, ¿sí? Situación real acá, en el archivo, en el lugar, en el monumento histórico donde sucedió el evento. Nada nos va a dar más información que el contexto real de aplicación de ese contenido. Hay un rol en los interlocutores que es fundamental y es tener esta sinergia de comunicación entre todos para llegar a un objetivo común claro, específico y nuevamente significativo. Esta oportunidad de comunicación auténtica les va a permitir a los alumnos transmitir cultura, apropiarse de su propia identidad, y el docente va a correrse de su rol central dentro del aula, como dijimos al principio, esto de lograr alumnos centro de su propio aprendizaje, investigadores de su propio aprendizaje, y el docente se corre de ese centro para estar en un lugar de facilitador. Facilitador entre la escuela, la comunidad, los archivos, los espacios históricos, facilitador del proceso de aprendizaje en su organización. Pero es el alumno el que definitivamente necesita apropiarse del conocimiento y es quien necesita aprender y necesita investigar por sí mismo para que eso realmente redunde en un aprendizaje significativo. Y para concluir, esta es una frase de Melina Furman, muchos de ustedes seguramente la deben conocer, fue una gran profesional del área, de las ciencias, dejó un legado inmenso para todos quienes tuvimos la posibilidad de conocerla, y ella destaca siempre estos dos aspectos en su frase y dice: la enseñanza poderosa es aquella que deja huella, indudable, que invita a pensar y a hacerse preguntas sobre el mundo real. Esto es lo que queremos que nuestros alumnos hagan, que nuestros alumnos participen como seres sociales de lo que la comunidad tiene para brindarles en su formación y en su aprendizaje. Para esto, los invito, si no conocen esta bibliografía de Melina Furman, a evaluar este material que se llama Enseñar Distinto. Ella fue una pionera en el uso de nuevas tecnologías dentro del aula. Es un material del 2021, pero sumamente actual. Fue uno de los principales motivadores de esta nueva era y forma de pensar en formación docente, que tiene que ver con lograr situaciones lo más parecidas posibles a aquellas en las que el conocimiento se produce, ¿no? Ir a la fuente, ir al lugar, ir al archivo histórico en el cual toda esa información los alumnos la pueden vivir de la fuente, ¿sí? Y no de un libro, que obviamente los libros son sumamente necesarios dentro del aula, pero es mucho más gratificante cuando uno ve la documentación en su contexto real, ¿no? Y a su vez poder luego utilizarlo para su formación, para sus trabajos de investigación, ¿sí? Así que los invito a revisar esta bibliografía, que es sumamente interesante, donde ella plantea nuevas formas de enseñar a pensar. Muchas gracias por su tiempo, por este espacio de intercambio, por todo esto que hemos aprendido hoy entre todos. Muchas gracias. Bueno, abrimos unos 5 o 10 minutitos de preguntas. Si alguien tiene para hacerle a las expositoras, les alcanzo el micrófono. O quieren contar alguna experiencia que hayan tenido en sus instituciones o como docentes en el aula con trabajo de archivos, también son bienvenidas. No. Genial. Siempre hay que esperar los 5 minutos de romper el hielo. Buenas, ¿qué tal? Muy brevemente, quería consultarles a las personas que hablaron primero del Normal 4, ¿cuál es el criterio que se hablaron? Dijeron muchas veces el tema criterio, valoración, evaluamos, de lo que se guarda en el archivo histórico. Digo, pensando también, yo vengo de la archivística, no de la historia. Bueno, hay criterios archivísticos para la guarda. Sé también que por ahí cuando se emprende una tarea de organización de un archivo histórico de una escuela, te encontrás con retazos por ahí de algo, digo, que no todo se guardó, que no todo se tiró, bueno, que
que hubo distintos criterios. Pero me gustaría saber ahora cuáles son los criterios que plantean. También pensando, digamos, ya lo que a mí me preocupa y que intento transmitir yo estoy en el Liceo de La Plata, bueno, qué historia, qué documentos y qué memoria estamos dejando para las generaciones futuras de lo que estamos produciendo hoy, ¿no? Si bien tenemos claro que hay un criterio, ¿no? Para qué nos quedamos y qué se va. El 99,9% se queda. Porque nos hemos encontrado con que hay huecos, o sea, de movimientos que hubo en la institución históricamente que nos precedieron y que hace que hoy nos encontremos con vacíos de consultas, de material que necesitamos y que no están y que hay que rastrearlos. Nosotros tenemos esperanza de que algún día mágicamente aparezcan, no sé, en el Archivo General de la Nación o en algún otro acervo, o que en algún momento, no sé, Instrucción Pública o el Ministerio en algún momento pide que los materiales se lleven y se aguardan en otros lugares, que hoy en día se digitalizan las cosas que se llevan y de alguna manera uno tiene forma de recuperarlos, pero en el pasado eso no pasó, entonces hay huecos. Entonces pareciera que guardamos todo. ¿Qué cosas hemos descartado en esto de necesitar de priorizar cosas y espacios, que no es infinito el espacio que tenemos? Nos han llegado, por ejemplo, producciones no muy antiguas, recientes, por ahí de estudiantes, y nos traen carpetas con 850 dibujos que se hicieron en una clase y demás, y no está el espacio, no tenemos las condiciones materiales para también guardar eso. Es difícil decir el recorte viene por acá, porque todo te lleva a pensar, bueno, después lo van a necesitar, después va a ser bueno haber tenido este registro. Pero si yo digo hoy qué se guarda, te estaría diciendo todo. No hay materiales que se vayan de la institución, digamos, si vienen, por ejemplo, estas escuelas verdes, que bueno, es como algo muy reciente, nuevo, que pasa cada tanto y dice, bueno, ¿qué me llevo? No solo hemos perdido cosas que tienen que ver con documentos, sino también objetos, ¿no? De repente hoy los estudiantes van al museo y ven que hay un banco que tiene 100 años, que fue hecho por la Penitenciaría Nacional, etcétera, y nos sirve para pensar un montón de cosas, ¿no? Desde el disciplinamiento de los cuerpos, qué distinto que sentarnos hoy en un aula a lo que era antes y demás, y hay un banco. Y no fue el único banco, en 100 años cambiaron como 5 veces los diseños de los bancos o más incluso, ¿no? Y no sé, voy al normal 2, perdón, y veo que tienen como 5 o 6 distintos y bien datados y demás. Y bueno, ¿dónde está todo esto que en algún momento estuvo también en nuestra escuela? Porque tienen una historia común, paralela a los normales, ¿no? Pero bueno, por ahí para cerrar, se queda todo por ahora. Ahí me parece que nosotros estamos nosotros hablamos de archivo y usamos algunos criterios, algunos nombres que hemos aprendido de varios de los que están aquí, que nos hayan ayudado a pensar en algún momento ese archivo que llamamos Normal 4, pero es un poco osado nuestro nombre de archivo. Nosotros estamos en un proceso de construcción y de aprendizaje, y hay algo que la vida institucional no te permite parar la moto y decir, bueno, definamos qué criterios. Hubo por allá perdido en el 2024 un día que nos sentamos Gala, Marisa y yo y definimos cuál era el archivo permanente. ¿Dónde poníamos la delimitación de qué es el archivo permanente de esta institución? Nosotros no tenemos una organización física, un proyecto de organización física del archivo. Estamos, por eso insistí con la construcción comunitaria de este espacio, en el que esto que vos nos planteás a nosotros, todavía estamos en proceso de definición, porque vos planteaste una pregunta que es muy interesante. ¿Qué historia de esta escuela nosotros vamos a contar? Y en eso tiene que ver con qué guardamos de nuestro ahora, de nuestro presente. Cuando esas escuelas verdes se llevan todo, bueno, porque también no tenemos el lugar y el lugar. Hablábamos inclusive con Gala de nosotros nos debemos una evaluación institucional del rectorado y de todo lo que se llama el Consejo de Unidad Académica, que son los representantes de las autoridades de cada uno de los niveles, para definir esto, que en realidad en la agenda de hoy en el día cotidiano de la escuela es el -10 del -10, pero
es importante porque es que vamos a contar, o sea, lo que hagamos ahora es lo que es la historia que contaremos o que se contará en el futuro del Normal 4. Por ejemplo, hoy están evaluando en un proceso, hay una evaluación edilicia de reforma y conservación del edificio. El edificio no es un edificio histórico, no es monumento histórico, pero sí tiene guarda, ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero de conservación, y entonces no se puede modificar nada del edificio, pero tenemos que mejorar. La prioridad 1 para nuestra vida escolar hoy es tener baños para todos, que no nos alcanza a la población. Pero también está el archivo. En eso vemos cómo es el archivo, el museo, dónde lo ponemos. Pensamos en correrlo, sacarlo, cómo guardamos y cómo mejoramos ese cuartito, como dijiste vos, el archivito, cómo mejoramos ese archivito que está atrás de la preceptoría. De los segundos, vos tenés que entrar a la preceptoría de los segundos, abrir y encontrar, y no tiene las condiciones físicas. Digo, hay como un montón de pasos previos a esta condición del criterio. Entonces, por eso Marisa dice, casi intuitivamente vamos conservando y preservando. Pero esta es la tarea que nosotros nos propusimos pensar para este 2026. El 2027, con la defensa de la tesis de Gala, seguramente tendremos material teórico para armarlo. No, bueno, buenos días a todos. Es un placer ver tanta gente, sobre todo un día como hoy, así que muchísimas gracias. Solo aclarar algo de lo que justamente estaban hablando y de las dudas que surgen. Desde la teoría archivística, desde la técnica archivística, hay un gran archivista que se llama Manuel Vázquez Murillo, que es un argentino que escribió en la década del 70 un texto muy lindo sobre el ciclo vital, y él lo que plantea sobre esto retoma un autor estadounidense que se llama Rapaport, que Rapaport lo que dice es: en los archivos históricos se conservan cosas que si nos preguntan fríamente hoy por hoy a nosotros no lo recibiríamos. ¿Por qué pasa? Porque no había ningún tipo de prácticas de traspaso de información, no había normativa que diga la vigencia o no de los documentos, entonces se fue guardando. ¿Cuál es el consejo que da Vázquez Murillo sobre esta premisa de Rapaport? Y por ahí es lo que les ayuda a quienes estén gestionando en una primera instancia un archivo histórico, es en el periodo de transición, hasta que todavía no tenemos aceitado un traslado de documentación, una tabla de plazos de guarda y no sabemos qué es un documento histórico de la institución productora, de lo que no, guardemos todo. En el periodo de transición guardemos todo. Una vez, es lo que están reafirmado desde la teoría, lo que desde la práctica están haciendo las compañeras, ¿no? Y las colegas, por el momento hasta que no tengamos aceitado, guardamos. Una vez que tengamos aceitado, conocemos bien la normativa, sabemos lo que hay, ahí hacemos un proceso de reselección y de valoración, pero por el mientras tanto, nada. Así que era agregar eso nada más. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Quería preguntar si guardan copias de libros de lectura, especialmente de escuela primaria, porque marcan un poco así la ideología y el periodo histórico por el cual atravesamos todos por el aula, ¿no? Había mencionado que la escuela tiene una biblioteca central, ¿no? Entonces todo lo que es libros de primaria y todo eso está ahí concentrado. El año pasado y el anterior hubo una expurgo de biblioteca donde se dieron de baja del inventario muchos materiales y desde el archivo los recibimos y los guardamos. Y fue súper interesante porque al toque hubo docentes perdón la expresión al toque, inmediatamente hubo docentes de terciario que dentro de sus cátedras, por ejemplo, historia de la educación, política, sociedad, bueno, necesitaron materiales, por ejemplo, de la época del peronismo para trabajar con las corrientes que estaban estudiando. Y fue, apenas entró ya era material que se estaba utilizando. Pero no existe como algo prolongado, o sea, a ver, no hay de todas las épocas y de todos los contextos y de todas las corrientes, no. Es como hay cositas sueltas y las vamos aprovechando. Agrego, que en el fondo nuestro de instrucción pública, que todavía estamos trabajando y va a llevar un tiempo porque es bastante grande, aparecen algunos listados o menciones de textos escolares,
donaciones y demás para las distintas escuelas, sobre todo las escuelas normales. Así que también se puede consultar. Ahí es un trabajo de hormiga porque recién estamos elaborando el inventario de unidad documental en donde describimos más o menos lo que vamos encontrando, pero hay de todo, desde los informes de inspección hasta programas muchas veces y demás, así que los invitamos también a abordar eso. Hola, ¿qué tal? Yo quería, agradecer a las colegas que compartieron sus experiencias, ratificar cuánto vale la pena este camino que vamos haciendo las distintas instituciones, a veces con mucho esfuerzo, con mucha dificultad, pero bueno, cómo vale la pena todo ese trabajo que hacemos. Y me quedé pensando que hace un ratito Marisa decía, nos encontramos con huecos, ¿no? Los huecos de la historia, de aquello que no se preservó, de aquello que se perdió, de aquello que hay que ver cómo. Y eso me trajo la pregunta inicial que hizo la colega cuando recién se presentaba la propuesta de Educarchivos. Esto va a poder vincularnos de alguna manera, en definitiva, porque si era interactivo nos daba esa posibilidad. Y también se mencionó hace un ratito Huellas de la Escuela, que nosotros empezamos, nuestra institución empezó un camino con el Programa Nacional de la Memoria, que estaba en el Ministerio de Educación, que tenía un programa de archivos escolares, después eso terminó deviniendo en Huellas de la Escuela. Huellas de la Escuela lamentablemente no continuó, y pregunta, desafío, el AGN que está mostrando ahora este interés por los archivos escolares no podrá tomar una posta en este sentido de que no sigamos teniendo huecos, ¿no? También huecos en la medida en que las instituciones no tienen posibilidades de conectarse entre sí, de aprender unas de otras, de compartir experiencias, se nos vuelven a hacer huecos en las historias y en la historia más grande de la educación en nuestro país. Así que lo largo ahí, no sé si es una pregunta, es un desafío, es todo junto. ¿Qué escuela es? Del Colegio Ward. Justo tengo la propuesta para invitarlos al Consejo Federal de Archivos Estatales. En el año 2021, en diciembre del 21, se formó el Consejo Federal de Archivos Estatales, que es un consejo de archivos provinciales públicos en donde hay distintas comisiones técnicas de trabajo. Yo coordino la comisión junto con mi colega Natalia Devoto de lo que sería normalización archivística en Argentina. Desarrollamos y reflexionamos sobre la teoría archivística, de qué manera nos puede brindar herramientas para gestionar los propios fondos documentales, y en la asamblea del año pasado se pidió si podía haber incorporación de miembros adherentes al trabajo de las comisiones técnicas, así que si alguno tiene interés lo que puede hacer es entrar a la página del archivo y fijarse cómo solicitar ser un miembro adherente. Y una vez que sean adherentes, por ahí se puede empezar a generar como alguna red de archivos escolares a nivel nacional y que pueda, florecer alguna comisión técnica de trabajo que tenga esas particularidades que puede llegar a tener el archivo escolar. Así que eso. Sí, hay capacitaciones también, así que los invito a participar del COFADE. Los privados como adherentes también, sí. Hasta hace unos años teníamos una comisión vinculada entre archivos de derechos humanos y los archivos históricos también. Hay experiencias también de diálogos entre instituciones no son tan exactas, pero esto por supuesto tomamos nota, está todo a la apertura y a las ideas y a las posibilidades que puedan ir surgiendo. Es bienvenido sean las propuestas. ¿Quién más? ¿Habían levantado la mano por ahí? Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo más que nada, por ahí me interesa más cómo es el tema de la preservación y del material que eligen. O sea, no sé, por ahí se nombra algo de digitalización y todo eso. No sé cómo lo estarían manejando bien eso.
ayuda, con asesoramiento. Hoy por ahí vi esta de huellas de la escuela, Micaela, y ella nos ayuda un poco con eso. Porque, bueno, el material ya, a ver, creo que tenemos suerte, porque si bien hay documentos de más de 100 años, no sé, la humedad de Buenos Aires no los afectó, no sé qué pasó, pero están en muy buenas condiciones, incluso los primeros de 1908 están en muy buenas condiciones. Pero cuando nos hemos encontrado con alguna partida así muy particular que está afectado por alguna plaga o manchas o lo que sea, tenemos ayuda, asesoramiento técnico, ¿no? Nunca las intervenciones que hacemos son monumentales, ¿no? Son como cosas muy sencillitas de limpieza, de aislamiento de esa colección o de, no sé, trabajar por ahí con no sé, papeles libres de ácido para ojear y de que de esa manera no se siga avanzando ese deterioro que también es natural en muchos casos. Pero es eso lo que hacemos, es mínima la intervención. No tenemos los recursos para eso, de hecho lo que es recursos económicos nos ayuda un montón la cooperadora de la escuela, que la cooperadora tiene otra función dentro de la institución y que tiene que ver con satisfacer necesidades de todos los niveles. Entonces, el gasto que nosotros podemos hacer es algo mínimo, ¿no? Pero bueno, siempre presente y ayudando, y es más asesoramiento técnico para ver cómo hacemos que esto se prolongue su vida un poco más, ¿no? Y aprovecharlo. Y por otro lado, por ahí también para adelantarnos a que en algún momento no va a estar más ese documento, hay una profesora que dona su tiempo haciendo digitalización, trabaja todas las horas libres que tiene, las dedica a digitalizar, y ahí sí, por ahí definimos un criterio de qué era prioridad. Y empezamos por las fotografías hace 2 años porque era lo que más era consultado y lo que más quiere verse. Entonces, digitalizar y hacer copias por otro para que también puedan ser manipuladas por los estudiantes y que pueda ser movido el material, llevado a otros espacios, al aula, a los festivales, etc. Después seguimos ese criterio, después de las fotografías digitalizamos, por ejemplo, todo lo que es actas. Después se pasaron a digitalizar circulares, que es un documento oficial que llega desde el ministerio. Y así, vamos viendo, bueno, qué es prioridad ahora. Empezamos, qué es lo más consultado, y por otro lado, el otro criterio es, bueno, qué es lo que está más afectado, más deteriorado, entonces esto necesita ser digitalizado ya. Es eso. Nosotros no tenemos recursos específicos para el museo ni para la biblioteca de la escuela. Por ejemplo, hay lo que se llama ALPAI, que es la convocatoria de las cooperadoras escolares, que cada uno de los niveles propone sus necesidades y la cooperadora incluye las necesidades del museo básicas y mínimas para poder, porque todo esto que plantea Marisa son insumos. Son insumos que hay que tener, además del tiempo de recurso humano, que también es escaso y tenemos muy poco, porque son horas institucionales de proyecto que tiene Marisa solo, y después es lo que vamos sacando de horas en algunos, colaboraciones de muchas de las personas que vemos por aquí, bueno, el del programa Huellas, y intentamos presentarnos a convocatorias. Por ahora venimos bastante fracasando, ¿no?, para las convocatorias económicas, pero seguimos también. En algún momento algo lloverá. ¿Alguien más? Yo quiero hacer no sé si mis compañeras tienen una pregunta, quisiera llevarla al terreno de la práctica docente, porque bueno, el vicio es así. ¿Cómo surgieron las prácticas de las secuencias didácticas o la práctica con los alumnos, tanto de primaria como de terciario? ¿Nacieron a partir de proyectos en común? Pienso en estos espacios de aprendizaje basado en proyectos interareales, que muchas veces son parte de nuestro quehacer y nuestro deber, y el archivo, como los museos y demás, son un lugar súper rico para pensar articulaciones interdisciplinarias, ¿no? ¿Qué experiencias tienen en el normal con esto? ¿Nacen a partir de preguntas generales, un tema, una problemática, o de algún documento o objeto que creía necesario que sea distribuido, sea conocido por los alumnos y las alumnas? Tengo miedo de responder mal. No hay una respuesta mala. A ver, en realidad la intencionalidad de utilizarlo, o sea, de dar este uso pedagógico al archivo, creo que nos precede. Tiene que ver con estas otras personas, individualidades que pasaron por él antes que nosotros y que tienen esta idea de mostrar lo que tiene la escuela, ¿no? Por eso por ahí también con el asesoramiento de huellas, esto de armar un aula específica y que ahí sea esto es el museo, esto es el archivo, ¿no?
Entonces empezó por eso de mostrar y contar, y era más un formato visita. ¿Y qué pasó? A partir de que está ese formato de visita y que se sabe en la comunidad que existe ese material, empezaron a llover consultas que tenían que ver con, bueno, estoy rastreando familiares que estudian en esta escuela, bueno, alumnas desaparecidas, docentes desaparecidos, familiares que o egresadas que por ahí estuvieron en la escuela, egresaron como maestras y que se fueron a fundar escuelas en otros lugares y ahora, no sé, es el aniversario, 100 años del pueblo y está la escuela. Bueno, así empezaron esas consultas. Entonces, ante esa demanda es que formamos esto. ¿Se entiende? Es como que fue al revés, no vino de un proyecto. Sí, igual, a ver, hay varias cuestiones para tener en cuenta. Hay algo que contó Marisa en su momento cuando este profesor, cuando cumple los 90 años la escuela, empieza a hacer ese proceso de acumulación, que en realidad con criterio raro pedagógico, por otro lado, y donde en realidad él era un ayudante de trabajos prácticos del área de las ciencias sociales en el Normal 4, del terciario. Cuando yo entro a dar clases, yo doy enseñanza de las ciencias sociales en el Normal 4, era el cuartito de Gargiulo y no íbamos nosotros, porque nosotros pensábamos otras cosas, veníamos con otra formación, o sea, digo, era como una disociación absoluta de ese proceso de preservación. Y imagínense que en el periodo en que empiezan las digitalizaciones y todo, él guardaba las láminas escolares envueltas en nylons para que nosotros usemos con nuestras practicantes. 2010, 2015, con las computadoras en las aulas, para nosotros era como muy raro. Pero eso que se constituyó, que fueron distintos actores, distintas gestiones del Normal, que fueron organizando esto como museo y como archivo, y darle el lugar físico le generó otra visibilidad. Y las propuestas que nosotros mostramos, que Marisa gestiona como los dioses, tienen que ver con también vínculos interpersonales, ¿no? Profesor que quiere, bueno, hacemos el tema de los símbolos, vamos al museo, bueno, gestionamos. Los chicos de Jóvenes y Memoria, digo, hay vínculos interpersonales, hay gente que no usa el archivo, no sabe que existe el archivo, no transita. Podemos decir, tenemos algún egresado que quizá nunca fue, ¿no? Digo, y lo vamos trabajando, por eso cuando Marisa presenta una de las primeras cosas que dice, tenemos un proyecto de extensión, pero también hay parte de la tarea del proyecto del trabajo del archivo, por el cual nosotros conseguimos las horas para que ella tenga cargo del archivo, tiene que ver con la visibilización y ese acercamiento a otros actores. Les quería hacer una pregunta a las chicas cuando nombraron la experiencia de trabajo con la SACAP. Sí. Me pareció muy interesante la capacitación previa que le hacían o la introducción a la archivística que le prepararon para los chicos. Bueno, pensando siempre y que siempre estamos queriendo que haya más espacios de formación, que nuestra disciplina sea reconocida, la profesionalización de nuestro trabajo. Bueno, quería saber esto, cómo fue la experiencia con los chicos, si ellos tenían alguna visión previa, ¿no?, de lo que era un archivo. Siempre en las imágenes más comunes es un lugar aburrido, un trabajo con documentos sucios, ¿no? Bueno, ¿cómo recibieron ellos estos inicios en los conceptos archivísticos? Si alguno están iniciando su desarrollo profesional, si alguno se interesó por saber si se estudiaba la archivística en algún lado, ¿cómo fue ese proceso de trabajo con los chicos de la SACAP? No tenía ni idea de eso, pero justamente la propuesta de la CAP fue ampliar los límites de qué se hace en ciencias sociales. Venía por ese lado, ¿no?, que conozcan qué otras posibilidades hay de trabajo desde las ciencias sociales. Y no solo fue capacitación y trabajo con archivística, sino también con museo, inventario, se trabajaron con objetos y otros, y también con capacitación en lo que es la entrevista como herramienta de las ciencias sociales. O sea, tuvieron esas 3 capacitaciones y pusieron en práctica las 3 cosas. No tenían conocimiento de eso, sí muchos sabían de la existencia del archivo y del museo porque con otras materias y antes habían visitado con otros docentes, con otras propuestas
diferentes, y prendió mucho y tuvo muy buen fruto ese trabajo, porque tuvieron que impersonarse, no sé, como ponerse en el lugar del archivista, entonces hasta con guantes, ¿no? Como que todo, tenía que estar todo el feature role del archivista. Y funcionó muy bien. Y la idea es replicar, ya no con ACAPS, porque bueno, tiene otro formato, ahora la experiencia y demás, pero replicarlo en talleres de... Bueno, la escuela secundaria tiene espacios de taller, ¿no? Que son materias también de las ciencias sociales. Entonces la idea es replicarlo con otros estudiantes a escala más pequeña, pero que también puedan hacer esa experiencia de formarse y ponerlo en práctica. Sí, y también, perdón, conocer que es una posibilidad de profesionalización, que es una carrera, como bueno decían ustedes, ¿no? Que se puede trabajar en un archivo, que es algo que no es muy conocido. Claro, digo, yo ya sé que la archivística y la historia no son lo mismo, lo tengo claro. Para mí la historia es todo, pero bueno, eso es una deformación profesional. Pero bueno, la pregunta de la CAP tenía que ver con esto. Bueno, ¿de qué trabajan los historiadores, los cientistas sociales? Y ahí fue ese proceso de exploración. Pero ya que estamos acá, podemos ya para ese TCI comprometer al Archivo General de la Nación una visita para nuestros estudiantes. Bien, gracias. ¿Cómo nos apretaron? Todos los que gestionamos una escuela sabemos que lo que más tenemos que hacer es pedir. Por Siempre supuesto. pedir. Por supuesto. Sí, lo sé, seguro. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta, un comentario, compartir experiencias? Bueno, les queremos agradecer a las expositoras, al archivo por dejarnos hacer estas jornadas y estos trabajos que nos interesan, que nacen desde nuestro profundo interés como archivistas y como docentes y especialistas en museos. Así que bueno, y compartir, por supuesto, y difundir estos espacios que siempre son tan ricos. Les agradecemos a ustedes por venir en este día tan horrible. Si no se inscribieron o no se recepcionaron, tienen en la puerta un QR que les va a dar un certificado de participación. Y no se olviden los stickers, que están buenísimos. Gracias.